Buenas noches, continuamos con nuestras sesiones de conversaciones o diálogos en la Logia Blavatsky. En esta ocasión continuamos con el mismo tema de la semana pasada, que es el altruismo. Gracias, adelante Enrique. Muchas gracias, Caro. Vamos a continuar exponiendo las indicaciones o instrucciones de los diferentes maestros que tuvieron comunicación con el señor Sinet y otros eh, aspirantes al discipulado, que precisamente eh, estos escritos que ahora estamos analizando y exponiendo fueron seleccionados por la señora Catherine A. Beachy, eh, que ella dice que los utilizaba en sus meditaciones y que son algunos extractos de las cartas Mahatma y que eh, los menciona aquí como indicaciones que se daban precisamente y fundamentalmente, entre otros, pero fundamentalmente al señor Sinet. Entonces, continuamos con el tema del altruismo. En este caso vamos a empezar con el 9 de enero y llegaremos hasta el 16 de enero, que día con día eh, recomendó o sugirió la señora Catherine que se dedicara para la reflexión o para la meditación cada una de estas indicaciones. Entonces, del día 9 de enero dice así: Henry Steele Olcott y Elena Petrovna Blavatsky tienen perdón por la eterna repetición, pero es algo que pasa constantemente inadvertido, que aquello que hemos encontrado con demasiada rareza en otras personas, la carencia de egoísmo y una vehemente disposición para el sacrificio propio en bien de los demás, ¿qué multitud de pecados no compensaría esto? Es una indicación del maestro KH al señor Cine. Entonces, yo creo que alcanzar el estado de conciencia de la entrega incondicional se alcanza practicando el desapego a los objetos placenteros del mundo. Practicar el altruismo es dar a los otros, es procurar el bien ajeno, aún a costa del propio. Eso es autosacrificio, y quienes, como el coronel Olcott y HPB, lo practicaron, estamos ante seres que son como las flores del desierto, raras, pero llenan de luz y esperanza a quienes necesitan o necesitamos la motivación para levantarnos y continuar nuestra marcha en este escenario de la vida que hoy nos toca presenciar, en el que nos toca actuar en este gran escenario, en esta sociedad que está llena de egoísmo, que está llena de errores. Desde luego, hay virtudes, pero a veces no las valoramos, a veces no las percibimos y las pasamos por alto. Y ese es un gran desperdicio. Si nosotros estuviéramos atentos a lo que hacemos cotidianamente, entonces estaría la humanidad en mejores condiciones. Pero no es así. Estamos entretenidos en todo aquello que nos proporciona placer, en todo aquello que nos da la posibilidad de brillar personalmente, de sentirnos admirados, de sentirnos eh, reconocidos y demás. Es una búsqueda permanente para afianzar los llamados valores que hoy se manejan en la sociedad actual. Lamentablemente, esto nos ocurre como humanidad. El ejemplo de del coronel Olcott y de la señora Blavatsky debe ser un motivo de aliento para nosotros, de esperanza, porque si nosotros nos aplicamos en hacer las cosas lo mejor que podamos, siempre con amor, con desapego a la recompensa o al reconocimiento,
entonces estaremos dando ejemplo de que hay algo mejor que hacer para los demás. Desde luego que esto no es sencillo, pero tenemos que intentarlo. Los maestros dicen, inténtalo. Entonces tenemos que intentar ser mejores, no conformarnos con que pues la vida nos puso aquí en estas circunstancias y pues ni hablar, no hay otra cosa que hacer. Claro que sí hay otra cosa que hacer, es disponernos a sacrificar nuestro, nuestras propias comodidades en favor de los demás. Solamente así podremos avanzar. Alguna vez preguntaron aquí mismo en este espacio, ¿cómo se desarrolla el amor? Creo que en ese momento no di esta respuesta que voy a comentar ahora. Así como se está pidiendo el autosacrificio, entonces para desarrollar el amor hay que intentarlo, hay que hacer, aunque sea un altruismo condicional, de todas maneras hay que intentarlo, porque no podemos de otra manera. No somos puros, no somos perfectos. Entonces, nuestro sacrificio por el momento va a estar teñido de egoísmo, pero es mejor intentarlo, hacer algo, que no hacer nada. Por supuesto, a través del tiempo, encarnación tras encarnación, iremos comprendiendo e iremos purificando nuestras acciones, por supuesto, pero por lo pronto, todas las acciones, por mucho que digamos que son altruistas auténticamente, quizá siempre estemos pensando un poquito, aunque sea, y con ese poquito ya hay egoísmo, y entonces eh, estaremos enredados en ese tipo de acciones que llevan ciertamente cierta cantidad de egoísmo. Quienes ya lo puedan hacer sin egoísmo, pues adelante. Y por supuesto que yo creo que hay quienes pueden hacerlo, por supuesto, sin el más mínimo deseo de una recompensa. Y eso es estar ya en el sendero de la práctica del altruismo. Así que eh, todo esto, por supuesto, que nos ahorrará energía, nos ahorrará tiempo y problemas, pero hemos de reconocer que no todos estamos preparados para poder llevar a cabo esta titánica empresa. Pero, sin embargo, no debemos desistir, debemos de intentarlo, debemos hacer algo por los demás. No importa que sea eh, con tintes egoístas, pero hay que hacerlo. Pero si ahora que estamos escuchando esto, podemos ir quitando, quitándole color, quitándole intensidad a ese color del egoísmo, pues es bueno. Lo importante es saber que podemos estar en esa condición, pero que también podemos nosotros deslavar, vamos a decir, esa condición. Hay que quitarle fuerza y eso se logra. Quizá en una vida avancemos 1 centímetro, en la siguiente ya avanzamos 5 y en la medida que nos vamos fortaleciendo internamente, porque ya está actuando el ser superior, el yo superior, entonces iremos avanzando más rápidamente. Lo importante es de que lo hagamos, pero hay que hacerlo, no nos detengamos. El siguiente dice, olvida el yo, es decir, la personalidad, al trabajar para otros, y la tarea será fácil y ligera para ti. Es decir, que cuando un ser humano se libera de las cadenas de la personalidad egoísta, se abre ante sí las puertas de su yo interno, el cual es todo amor, paciencia y compasión por los que sufren. Benditos los que alcanzan este estado, porque ya no sienten el peso del materialismo, el orgullo y el deseo de ser gratificados por las acciones realizadas. Su mayor bien, en este caso, es servir a los demás. Y cuando se tiene esa condición, por difícil que sea la tarea, que
se tenga que realizar, no pesa, se hace con gusto, se hace con alegría, porque se quiere dar, porque hay una entrega, hay una convicción. Necesitamos estar convencidos de que lo que estamos haciendo lo hacemos porque es nuestro deber, no es una obligación, no sentimos el peso de la obligación, sentimos el gusto de cumplir con nuestro deber. Eso es lo que yo creo. Nosotros tratamos de persuadir a los hombres para que sacrifiquen su personalidad, lo cual es un desarrollo pasajero, por el beneficio de toda la humanidad y por consiguiente de sus propios egos inmortales, que son una parte de aquella, de la humanidad, pues la humanidad es una fracción del todo integral en que llegará a convertirse un día. Es decir, la humanidad finalmente se convertirá en ese todo, en parte de ese todo y por lo tanto en ese todo, como la gota que cae sobre las aguas del océano. Al hacer esto, se convierte en el océano mismo. Eso es lo que ocurrirá con nosotros. En este caso, el comentario es que debemos ofrendar nuestros esfuerzos para desapegarnos de los deseos egoístas, esos deseos que se asocian con el placer personal, que es tan efímero, que nos invita a buscarlo nuevamente y al renovarlo queremos que se intensifique. Es decir, una vez de que conocemos, porque el deseo y el placer tienen memoria, tienen una historia, y entonces cuando vuelve a nosotros el deseo de volver a sentir, de volver a tener esas sensaciones, entonces queremos que se magnifiquen, queremos que vayan más allá de aquella experiencia que ya tuvimos y buscamos por todos los medios de que esto ocurra así, ignorando que cada vez que lo hacemos nos hundimos más en la materia. Este es el gran problema a vencer, aplicar el poder de la voluntad que está ahí dentro de nosotros, en cada uno, para poder ser útiles a los demás, lo cual conlleva una reciprocidad por la cual la eterna ley de amor y de justicia retribuye a quien sirve a la elevación de la humanidad. Desde luego que al principio, como dije anteriormente, se practica una filantropía egoísta, pero al cabo del tiempo, pues todo esto va cambiando y va cambiando porque por esa actitud egoísta sufrimos. Cuando ya no queremos sufrir, entonces enderezamos nuestros pasos y por esta enseñanza dolorosa, entonces nos volvemos mansos y actuamos de acuerdo a las leyes del amor y entregamos aquello que forma parte de nuestro deber como parte de una fraternidad. El egoísmo y la falta de sacrificio propio son los mayores impedimentos en el sendero de la iniciación o adeptado. Por supuesto, ya lo hemos dicho, el egoísmo es un atentado contra la fraternidad, que es la unidad. El egoísmo fragmenta, separa, discrimina, es lo que impide la solidaridad y la colaboración incondicional. El autosacrificio significa vencernos a nosotros mismos por amor a los demás. Si no se está dispuesto a erradicar el egoísmo, es imposible el ser aceptado como discípulo en el sendero que exige el autosacrificio. Por supuesto, el autosacrificio significa olvidarnos de nosotros mismos para servir a los demás. Por supuesto que llevando
como punta de lanza o como escudo protector el amor. Sin amor, aunque podamos desarrollar otros poderes, si no están acompañados del amor, el fruto no puede ser otra cosa más que el fracaso frente al egoísmo. Entonces, que nos quede claro que esto de hollar el sendero, de transitar por el sendero de la santidad, para hacerlo es necesario y es fundamental alejarnos, erradicar por completo el egoísmo, o mayormente, porque se dice que para llegar a la primera iniciación todavía se llega con ciertos tintes de egoísmo. Sin embargo, eh, se permite que se pueda acceder a esto, pero ya con una mínima porción de este egoísmo. Y por ello los maestros nunca dejan de alertar sobre los peligros que tiene este sentimiento egoísta al realizar cada una de nuestras acciones. Bien. El primer objetivo de la sociedad es la filantropía. El verdadero miembro es un filántropo, no para sí, sino para el mundo en que vive. Entonces, recordemos que el primer objetivo y el más importante, por supuesto, es el primer objetivo de la Sociedad Teosófica, que al declararlo en 1875, ahí se nos dice con toda claridad que el objetivo de la Sociedad Teosófica como propósito fundamental es claramente expuesto en los términos en que se redactó este primer objetivo, y que es el, el de formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, sexo, casta, color o credo. Por eso, precisamente, es el primer objetivo de la sociedad y es fundamental. Quien no desee trabajar por este objetivo dentro de la sociedad, ya lo hemos dicho en el estudio de la clave de la teosofía, que más le valiera no estar dentro de la sociedad teosófica, y que aquellos que son miembros debieran renunciar, porque es fundamental este objetivo, el de la fraternidad, porque nos habla de la unidad de todo en todo. Nosotros somos parte de esa unidad, de ese todo, que es el universo. El universo es amor y que es perfecto. Y que entonces los que aspiramos a ser servidores de la humanidad, debemos de tomar en cuenta precisamente este punto, que es fundamental, el de la unidad. No podemos nosotros avanzar en el aspecto de la filantropía y no estamos conscientes de que todos somos uno y de que debemos trabajar por esa unidad, sin condicionamientos, totalmente alejados de la condicionalidad que determina el egoísmo. Y como ya dijimos antes, promueve la separatividad. Esa separatividad a la cual
se le llama la gran herejía. Entonces, es importantísimo que nos hagamos conscientes de que quien verdaderamente desee servir a los demás, en la medida de lo posible, debe olvidarse mayormente de sí mismo, si no es que totalmente. Tú has trabajado desinteresadamente, le dice el maestro al señor Cine. Ah, perdón, el maestro M. Y con gran provecho para tu país y para la buena causa. Te damos las gracias. Bien, entonces aquí tenemos que instruir a los interesados en el movimiento teosófico. Debió ser una tarea titánica, preparar el camino para las futuras generaciones, venciendo los obstáculos del convencionalismo imperante en ese momento, es digno del reconocimiento del maestro para alguien que se entregó a la causa de difundir las enseñanzas y doctrinas de la tradición arcaica, la cual tiene como fin primordial la emancipación de la humanidad de las cadenas del egoísmo. Entonces, el señor Sinet, desde luego, que estaba haciendo su trabajo difundiendo estas enseñanzas, las cuales eran recibidas por la sociedad inglesa en su momento, y con esta renovación de ideas que van más allá de los convencionalismos, de todo aquello que existía en ese momento, y ser colaborador en esta gran tarea es una gran cosa, y por eso el maestro M se lo reconoce. Ese reconocimiento de un ser extraordinariamente elevado debió ser para el señor Sinet un impulso tremendo para su alma, para su ser, para que pudiera continuar. Con estas palabras, seguramente él se sintió fortalecido y animado, entusiasmado para continuar con lo que estaba haciendo, porque recibir la gratitud de un ser tan elevado es entender que se está haciendo algo importante. Y eso algo importante es trabajar por la causa de los maestros. Y la causa de los maestros es la emancipación de la humanidad, la elevación moral de esa humanidad, de ese momento y de este momento también, porque estas enseñanzas de ahora son las mismas del pasado y sirven exactamente para el mismo propósito. Así que, pues bienaventurado el señor Sinet, que tuvo la oportunidad de recibir la gratitud del maestro M por el trabajo realizado. Y el maestro habla en plural, dice, te damos las gracias. Él habla a nombre de esa confraternidad de seres elevados, de los adeptos de sabiduría. Dice, en lo que respecta a la naturaleza humana en general, es la misma ahora que hace 1.000.000 de años, es decir, cuando la cuarta raza estaba terminando su ciclo y se iniciaba el desarrollo de la quinta raza. Perjuicios basados en el egoísmo, o prejuicios quizá, aquí se escribió mal, una mala disposición general para abandonar un orden establecido de cosas por nuevos medios de vida y pensamiento. El estudio oculto exige todo esto y mucho más. El orgullo y la obstinada resistencia a la verdad trastornan sus nociones previas de las cosas. Esas son las características de nuestra edad
y especialmente de las clases medias y bajas. Desde luego que yo creo que se refiere a las clases medias y bajas porque es donde particularmente en las clases bajas había y sigue habiendo menos instrucción, menos conocimiento acerca de del conocimiento en general y por supuesto más hablando de estos temas, ¿sí? Entonces, aquí voy a leerles lo que eh, encontré y que creo que viene bien para el caso. Eh, Algunos comentarios dentro de las indicaciones de las instrucciones que se dan en el libro del ocultismo práctico, lo cual dice así: así pues, ¿qué condiciones se requieren para ser estudiante de la sabiduría divina, es decir, del ocultismo? Porque conviene advertir que no es posible instrucción alguna sobre este punto a menos que durante los años de estudio se satisfagan y rigurosamente se cumplan determinadas condiciones. Este es un requisito indispensable y sine qua non. Nadie sabrá nadar si no se arriesga en aguas profundas. Ninguna ave puede volar antes que le crezcan las alas y disponga de espacio para moverlas y de valor para lanzarse al aire. Quien quiera manejar una espada de dos filos debe saber esgrima a la perfección, el florete para no herirse, o lo que es peor, dañar a otros al primer intento. Y del mismo libro eh, les leo lo que traigo para ustedes también de ahí mismo. Dice, nuestra naturaleza es tan ruin, soberbia, ambiciosa, concupiscente y entercada en sus juicios y opiniones, que si las tentaciones no la restringiesen, se arruinaría por completo el hombre. En consecuencia, nos acomete la tentación a fin de que aprendamos a conocernos y seamos humildes, desde luego, a través del sufrimiento. La mayor tranquilidad es no tener tentaciones y así alegrarnos al ver las cosas para con resignación, calma y constancia resistir a la tentación. Por supuesto que para resistir a la tentación debemos estar preparados, pero si cedemos a la tentación, entonces la lección será dolorosa. Y por supuesto que el dolor, pues finalmente nos conduce a enderezar nuestros pasos y tomar el sendero que corresponda para servir a los demás. Esto es. Entonces, vemos aquí con toda claridad que se requieren ciertas condiciones, por supuesto, para estudiar ocultismo. No cualquiera puede hacerlo. Nosotros estamos estudiando teosofía, pero como en las religiones, esta es la parte externa, no es la parte interna, no es la parte profunda. Estamos nadando en las aguas tranquilas del océano, de la sabiduría. No podemos ir más allá, porque como el nadador inexperto o el buzo inexperto solamente puede acceder a cierto nivel para ingresar al gran océano. Comparativamente, así estamos nosotros también. Estamos tocando apenas muy por encima, en la cáscara, digamos, del, del gran árbol de la sabiduría. Estamos apenas tratando de penetrar por la cáscara. Por eso precisamente está la obra de Isis sin velo, ¿verdad? Porque se levanta un poquito el velo de todo el gran conocimiento, de la gran sabiduría eterna que está oculta para nosotros los seres humanos comunes
Y aunque estemos estudiando teosofía, todavía estamos muy lejos, pero muy lejos de poder penetrar en el estudio del ocultismo, que es una gran responsabilidad. Y por supuesto que por ello habremos primeramente que pasar por las pruebas de desapegarnos del egoísmo, de la vanidad, del orgullo, que son los principales obstáculos para poder ser aceptado como, siquiera como aspirante al sendero. Tenemos la triste realidad que vivieron los hermanos que al inicio de la fundación de la Sociedad Teosófica quisieron probarse. Los maestros dicen que a nadie se le niega la oportunidad, aunque ellos quizá sabían de antemano que sería un fracaso, pero confiaron en que aquellos que pudieran en el camino durante los años que estuvieron a prueba pudieran salvar esos obstáculos, uno por lo menos, pues ya estarían, digamos, eh, satisfechos en cierto modo con que algunos hubieran avanzado o dado muestras de que estaban preparados medianamente o aunque sea lejanamente, pero ya percibían cuál era la dimensión de la empresa que deseaban acometer. Entonces, todo esto es digno de tomarse en cuenta para que no nos llamemos a engaño. Las cosas no son sencillas. Estudiar teosofía como lo estamos haciendo, pues es como ir a la universidad y llenarnos de conocimientos, pero la práctica es lo que hace al maestro para aquellos que estudian una profesión y para nosotros la práctica es lo que hará realmente que mostremos que estamos realmente avanzando porque hemos tomado con seriedad lo que estamos estudiando. Por lo demás, cada uno es responsable de sí mismo y no debe de culpar a nadie, no debe responsabilizar a nadie de sus acciones. Cada uno debe hacerse responsable porque es responsable. No hay más. Habemos quienes pensamos que siguiendo a tal o cual líder espiritual nos vamos a elevar. Por supuesto que podemos nosotros leer o escuchar a ese líder espiritual y tomando en cuenta que sea verdadero. Pero no es solamente llenarnos del conocimiento, no es solamente escuchar, es trabajar, es ponernos en riesgo de perder todo en un momento si fallamos. Entonces, por eso, las pruebas que se ponen a los aspirantes al discipulado son tremendas, porque tiene que enfrentarse el individuo consigo mismo, que esa es la prueba mayor. Tiene que vencerse a sí mismo, no vencer a otros, sino vencerse a sí mismo. Recordemos aquella frase que dice que aunque seas capaz de vencer a grandes y poderosos ejércitos y conquistar reinos y países y naciones, lo más importante y lo más tremendamente difícil es vencerse a sí mismo. Esa es la tarea que tenemos por delante y que debemos ir pensando qué vamos a hacer o cómo vamos a hacerlo. Y para eso sirven estos estudios, para alertarnos. Son una guía simple que nosotros podemos asumir con cierto grado de responsabilidad. Cuando los antiguos fundadores de vuestras escuelas filosóficas vinieron a Oriente para adquirir la sabiduría de nuestros predecesores, no manifestaron pretensiones, excepto una sincera y desinteresada sed de verdad, es decir, de conocer la verdad.
Entonces, no sé si en este caso se refiera el maestro KH a Platón, a Jesús, a Polonio de Tiana o algún otro de estos fundadores de escuelas filosóficas. No lo sé realmente, pero aquí se manifiesta que en sus enseñanzas eh, hay la intención de conocer la verdad, es decir, lo que, lo que movió a estos fundadores de escuelas filosóficas, que como se dice en los escritos, eh, fueron a abrevar de la fuente de los sabios de Oriente. Entonces, eh, precisamente lo hicieron buscando la verdad, y esa verdad la guardan celosamente los maestros de sabiduría. Y los fundadores de estas escuelas filosóficas nos la manifiestan de una forma o de otra, y cada uno de nosotros tiene predilección por alguno de los fundadores y su línea que se manifiesta, porque está en su manera de ser, expresarlo como lo expresaron, y desde luego que dispensaron esos conocimientos a través de sus filosofías para que quienes tuvieran la posibilidad de estudiarlas y comprenderlas, lo hicieran. Y para eso cada uno de nosotros tiene predilección por ciertos autores o por ciertos pensadores, porque eso es lo que vibra con nuestro ser, con nuestra esencia, porque necesitamos de esa experiencia. Y es precisamente eso. Entonces, eh, dice aquí la instrucción de que ellos, estos fundadores de filosofías, eh, fueron en búsqueda de la verdad. Ellos no tenían la intención de hacerse grandes y después llegar a sus ciudades, a sus naciones, a decir, soy grande porque recibí la instrucción. No, con toda humildad trataron de darnos a conocer esas verdades que hoy en muchas ocasiones seguimos sin entender, y que se las entendemos, no estamos muy interesados en practicarlas. Entonces, pues eso es lo que creo respecto de esto. Y entonces ahora pasamos a la participación de quienes deseen hacerlo, por favor. Gracias, hermano Enrique. Buenas noches, hermanos. Pues Bueno, yo me quedé pensando mucho a partir de su exposición, me quedé pensando mucho en mí misma, ¿no? O sea, yo me siento una persona, pues como la mayoría, ¿no? Llena pues todavía de apegos, de deseos, de esto que usted mencionaba del disfrute por las cosas, etcétera, ¿no? Me siento muy lejos y sin embargo, también me quedé pensando, bueno, yo creo que hay algunas cosas que he cambiado. Como por ejemplo, antes como que yo veía por decir, a los animales, ¿no? A los perritos, a los gatos, a todo eso como, ay, qué bonitos, pero nada más, o sea, mi mirada era muy cortita, más de lo que ahora pueda hacer. Pero yo, yo veo ahora, por ejemplo, ahora me preocupan los animales, sobre todo los animales indefensos, ¿no? Y yo misma me sorprendo, ay, pues ahora te preocupas por ellos, como que lo sientes, como que no quisieras que sufrieran daño alguno y si está en tus manos, pues los ayudas, los acoges o proporcionas entonces algún recurso para el apoyo que le puedan dar otros, ¿no? O yo misma los compro, ¿no? Como en casa, yo vivo en el campo, en una zona donde hay pues gente muy sencilla, pues ellos tienen perros y tienen gatos y vemos a todos los animales, pero son
digamos que para ellos ahora existen y mañana no, y nadie se preocupa demasiado, ¿no? Y ahora yo me estoy preocupando por ellos, ¿no? Oye, hay que comprarle las croquetas para el gato, para el perro, para todo, ¿no? En eso yo veo un atisbo. Eso es todo lo que quería comentar y gracias por esta exposición que nos permite, pues, autorreflexionarnos, ¿no? Gracias. Gracias, Bermari. Yo te preguntaría, ¿consideras entonces que el estudio del conocimiento teosófico te ha sensibilizado, te ha concientizado en función de la relación que tenemos con los animales? Sí, definitivamente. Y bueno, además de con los animales, con las personas, con la naturaleza en general, ¿no? Sí, definitivamente he tenido cambios. De hecho, me los han hecho observar, ¿no? Por ejemplo, mi mamá dice, es que tú desde que estás en la teosofía, has cambiado mucho, pero lo dice de manera positiva, ¿no? Entonces digo, bueno, pues supongo que sí me está empezando a entrar, ¿verdad? Gracias. ¿Y qué significa para ti todo eso con relación a- al trabajo y al estudio? Y desde luego en el contacto con la humanidad o con el universo. Pues para mí significa muchísimo porque estoy como ya observando cosas que antes no observaba, ¿no? Y que tienen que ver con esto que nosotros estudiamos, que son pues las leyes de la naturaleza, ¿no? Digamos, no creo que yo haya sido alguien que no atendiera las necesidades ajenas, no, no, pero de las personas, ¿no? Ahora como que mi mirada es, o sea, más me siento, no quiere decir que siempre, porque tengo muchos egoísmos, pero sí siento más esto de la unidad, ¿no? No, no solamente lo reflexiono como intelectualmente, sino como que me empiezo a sentir parte de, ¿no? Sí siento que sí hay algunos atisbos. Gracias, hermano Enrique. Gracias, Bermari. Yo les quiero compartir una experiencia que viví en diciembre, haciendo alusión a la lámina del día 9 que dice que hay que hacer las cosas sin pensar en nosotros y hay que sacrificarnos. Mi experiencia me llevó a que llevé una acción, jamás pensé en mí, pensé en específicamente 2 cachorros que sufrieron una agresión y yo fui a ayudarlos a rescatar. Pero, y a fin de cuentas me quedé con ellos, ¿sí? Eh, la persona que fue conmigo hizo una publicación en una red social diciendo que yo era un ángel que había llegado para salvar a estos 2 cachorros. Yo jamás no pensé en mí, jamás me sentí un ángel, al contrario, me sentí bendecida porque llegaron estos 2 seres a mi vida y me hacen más feliz. Pero además, con uno de ellos siento una conexión especial. Es una percepción totalmente personal. Siento que es como la reencarnación de alguna de mis mascotas anteriores que regresó conmigo para darme esa sal que me hacía falta en mi vida en estos momentos. Y aunque cumplí con las condiciones, ¿no? De que no pensé en mí, de que pensé en el bien de otros, en este caso de los cachorros, la verdad es que yo no me sentí sacrificada. Entonces creo que podemos llegar todo este estudio de la teosofía nos lleva a realmente ver por otros sin sentir que nos sacrificamos, dándonos gusto además, porque yo al final me sentí premiada. Sí, sí, realmente hubo un sacrificio, me sentí premiada porque ahora viven conmigo y me hacen muy feliz. Entonces, bueno, era la experiencia que quería compartirles. Bien, pues sí, son experiencias que llegan a nuestra vida y quizá en otro momento no hubieras pensado como piensas ahora.
porque ahora lo viste como una oportunidad, lo viste como un regalo de la vida por haber recibido esta oportunidad de hacer algo por estos seres. Así que, bueno, hay que ir tomando conciencia paso a paso de cada acontecimiento de la vida. Hay que estar atentos todos los días. Exacto, Gracias, porque Elsa. además el rescatista me decía que estaban muy agresivos ellos y que pensaba que o te iba a tener que hacer mucho trabajo con ellos para que aceptaran otras personas o que definitivamente se iban a quedar en un refugio porque no iban a poder hacer que socializaran con personas. Pero la conexión conmigo fue inmediata, inmediata. Entonces, aunque ellos me ven así porque hicieron esa publicación, ¿no? En una red social, yo no me siento así, yo me siento que yo soy la premiada. Entonces, aparentemente hice algo que nadie hubiera hecho, ¿no? Adoptar a 2 perritos que eran muy agresivos, que en realidad no lo eran, simplemente estaban muy ciscados porque sí les fue muy mal. Pero sí, yo creo que esta visión de decir, esta conexión que siento no es algo pasajero y tienen que estar conmigo. Pude percibirlo, pude tener esa sensibilidad. Repito, esta es una percepción personal, pero yo siento esta conexión. Gracias. Bien, pues miren, vamos teniendo experiencias diversas en nuestro proceso. En este caso, que sirva como experiencia, y yo creo que debemos tener cuidado para que no se caiga en estos errores que no son propiciados o inducidos por nosotros, sino que así están hechas las cosas en este momento, en este mundo. Y sí, yo respetuosamente sugiero que cuando realicemos acciones de esta naturaleza y sabiendo que existen ahora, existe toda la posibilidad de que se dé a conocer, ya sea que alguien grabó algo y que le tomaron a uno la imagen, tomaron un video y demás, y entonces lo ponen a uno como ejemplo sin saber su nombre. Esa es una forma de experiencia. La otra es como lo que nos relata Celsa, ¿sí? Que se publica en las redes sociales y te ponen una etiqueta de ángel y demás. Entonces, para algunos puede representar un peligro desde el punto de vista de espiritual, vamos a decir, porque quizá si no estamos preparados, esa publicación nos pueda a inducir efectivamente a que se incremente o que aparezca la vanidad o el orgullo en nosotros. No digo que sea tu caso, pero debemos ser cuidadosos también en ese sentido, porque son expresiones sinceras, son expresiones espontáneas de reconocimiento y demás, pero mejor no caigamos en esas tentaciones, ¿sí? Porque eh, para algunos puede ser riesgoso. Lo digo porque es menester puntualizar estas cosas que sí son importantes, ¿sí? Porque como se dice más adelante en uno de las instrucciones que leí precisamente acerca de las tentaciones, ¿verdad? Entonces, mejor no, no tentar a las tentaciones, ¿verdad? Entonces, ese es mi comentario respetuoso, pues tratando de ser, de prevenir en futuras acciones. Es todo. Gracias, por tu experiencia, querida Elsa. Pues aquí haciendo un recuento de las láminas que vimos, por lo menos las primeras 3 o 4 me parecieron muy claras en el sentido del énfasis que hacen los maestros sobre sacrificar nuestra personalidad, sobre erradicar en la medida de lo posible el egoísmo, al principio de una manera muy, tal vez muy burda, muy
muy limitada porque estamos llenos de errores, de pecados, de cosas impuras, pero tenemos que intentarlo. Y al cabo de práctica y ejerciendo ese poder de la voluntad del que decías, pues se debe ir perfeccionando, ¿verdad? Pero son muy insistentes en darse a los demás, en olvidarse de uno mismo, en darse a los demás por amor, porque es nuestro deber. Y creo que una que es tremenda, a mi forma de ver, es la lámina o la filmina 12. Me impactó porque dice el maestro que los mayores impedimentos en el sendero, en la ruta del adeptado, son el egoísmo y la falta de sacrificio propio. Y a este respecto a veces me hago la pregunta, bueno, creo que, y voy a hablar en forma personal, pero creo que nos aplica a muchos, pues en esta vida tenemos muchos roles, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en forma personal yo soy esposo, pero también soy padre, pero también soy hijo, y también soy hermano, y también soy vecino, y también soy parte de esta humanidad y parte de este medio ambiente en esta tierra. Entonces, hablando de este tratar de ser menos egoísta, de sacrificarme más por los demás, a veces me hago las preguntas, bueno, ¿qué de mí estoy dando a los demás? En esos diferentes niveles de experiencias, ¿verdad? Es decir, ¿qué estoy yo haciendo mejor para ser un mejor esposo, para entregarme a mi familia, para impulsar a mi hijo, por ejemplo, para ser buen hijo, por ejemplo, con mi mamá, ser buen vecino, ¿no? Y en forma obviamente mucho más alargada o general, ¿qué estoy haciendo para ayudar a la humanidad? Y muchas veces caigo en la conclusión de que consciente o inconscientemente no estoy haciendo mucho. Y como decías, Enrique, a veces nos damos cuenta de que el camino es así y estamos distraídos, a veces inconscientemente y a veces conscientemente. Estamos distraídos en ese deber que tenemos que hacer, porque estamos llenos de apegos, porque estamos llenos de limitaciones o de excusas y porque también nos gusta esa facilidad, esa felicidad efímera que nos da el placer, ¿no? Seamos honestos. Entonces, es una invitación tremenda, creo, de los maestros que dicen casi, casi, despierta, despierta, inténtalo. Nos dicen, atrévete, atrévete y ejerce tu poder de voluntad para que poco a poco te vayas quitando de ese egoísmo, haciéndonos la advertencia de que es uno de los mayores impedimentos para avanzar en el sendero. A veces pienso, por ejemplo, también ya para terminar, de alguna manera a ciertos personajes a su manera trataron de hacer esto y siguen tratando de hacer esto. Por ejemplo, a veces pienso en las monjas, en los sacerdotes, que están de alguna manera pues inmersos en una religión, en una teología, pero por lo menos están haciendo algo, creo, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a Puebla, eh, conocí el Museo de las... ay, les mentiría yo exactamente qué orden de monjas, se me va el nombre, pero fueron las monjas donde fue la mamá de San Agustín. Pero la señora que nos dio el tema o el tour en el museo nos hablaba de los sacrificios que hacían todas estas monjas a nivel físico, por ejemplo, a nivel incluso de limitarse para comer, desde luego eran vegetarianas, llevaban, por ejemplo, una ropa que, pues, que les daba comezón, y nos explicaba esta señora que ni siquiera tenían eh, permitido rascarse, y ella misma lo dijo que hacían eso para no
experimentar incluso ese placer que les daba rascarse. Y me quedé pensando y dije, wow, qué barbaridad. Pudiéramos tomarlo como fanatismo, pero también por otro lado pudiéramos tomarlo como que tal vez era una convicción muy profunda que tenían para evadir esa personalidad. Por ejemplo, nos comentaba esta persona que dormían en camas pues prácticamente de tabla, si acaso con un petate, ¿no? De palma, y era todo lo que tenían. Pasaban hambre, pasaban frío, pero era de alguna manera tanta su devoción y su amor por servir a su Dios, que lo hacían y tal vez lo hacían con la mayor alegría del mundo, ¿no? Servir a los demás. Entonces, es un mensaje, cada quien a su manera, ¿verdad? Nosotros en Teosofía, pues tenemos tanto material para estudiar, pero también, como decías bien, Enrique, pues nos quedamos muchos si no lo intentamos practicar. Paso a paso, porque somos humanos con muchos errores, no somos bodhisattvas, no somos maestros, pero hay que aprender y hay que atreverse. Esta es mi participación, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios, atinados como siempre, y con esa visión amplia acerca de lo que eh, los maestros exponen, instruyen o indican los pasos que se han de seguir, que son un recordatorio precisamente acerca de qué es lo que, lo que debemos trabajar para poder avanzar si estamos interesados en ello, ¿verdad? Y lo dicen de una manera sencilla, clara, y yo creo que fácil de entender, ¿no? Entonces, eh, pues agradezco, como siempre, participación, tus puntos de vista siempre nos ayudan. Gracias, Ricardo. Gracias, Enrique. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo quiero hablar un poquito del servicio. A mí la teosofía, gracias a Rosy, que es cuando yo la conocí y que empecé a ir a Ignacio Mariscal, ahí me cambió un poquito la vida a mí, ¿no? Yo era una persona muy egoísta y muy céntrica, ¿no? Yo primero, yo después y yo al último, ¿no? A raíz de que he estado trabajando lo que es la teosofía, me ha permitido hacer cosas ahorita actualmente. Entre ellas dije, ¿cómo puedo trabajar con mis amigos? Entonces ahorita lo que me estoy dedicando es hacer de lo que yo he aprendido como una especie de bosquejo en donde les mando mensajes todos los días para una superación personal a lo que yo aprendí. Y ahorita hubo dos casos muy interesantes. Me llamaron dos amigas porque desafortunadamente están pasando por un proceso muy difícil de lo que sería muerte, ¿no? Entonces, pues yo me puse en oración y dije, Señor, dame las palabras necesarias para poderles expresar realmente lo que ellas quieren escuchar y sentirse un poco más apapachadas, ¿no? Y entonces empecé a platicar con ellos acerca de la muerte y como que iban entendiendo y me di cuenta de algo muy, muy padre, Enrique, que a veces no tenemos la empatía de poder sentir el sufrimiento de los demás. Y cuando sentimos ese sufrimiento de los demás, entonces podemos hacer magia y maravillas con esa gente, ¿no? Que está sufriendo. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Pati. Haciendo una pausa de lo que decía el Cita respecto a, tú sabes que, bueno, pues ahorita que decía de que parece que adoptó a dos animalitos, ves que yo estoy en un grupo de rescatistas, inclusive por parte de la Orden Teosófica de Servicio. Entonces, fíjate que curiosamente antes de conocer a Lucy de la Orden Teosófica,
pues tú conoces a Carlita, ella está como administradora del grupo y fíjate que, bueno, ya tenemos yo no le entiendo mucho sobre el Face ni nada cuando pues estamos apoyando a lo de los animalitos. Procuramos no, pues efectivamente no estar diciendo que mira, yo pago para esto, para este animalito, mientras que se adopta, yo pago el otro. O sea, eso en las pláticas y en las reuniones que hemos tenido, pues lo manejamos con mucha discreción. La ayuda que se les den a los animalitos que están buscando un hogar, pues sí, siempre se decidió que siempre todo eso sea muy discreto. Obviamente están protegidos y todo con pues una ayudita, ¿no? Pero sobre todo a la hora de darse en adopción y todo, pues únicamente se llegó al acuerdo de que se firman papeles, se platica con las personas que se quedaron con ellos, se les visita. Vamos, procurar de que los animalitos queden en un lugar donde sean amados, respetados, porque han sido muchos de los que se han encontrado, bueno, los hemos encontrado en situaciones verdaderamente tristes, deplorables y de un tormento tan horrible que han padecido estos animalitos, ¿no? Entonces, el hecho de encontrarles un hogar donde hoy día son amados, creo que no hay regalo más grande que eso, ¿no? Y obviamente no lo hacemos por el hecho de la satisfacción de sentirnos alegres, sino porque, como tú dices, es un deber. Pero a veces no puedes evitar que ese deber que es bueno para ayudarlos, en cierta forma te hacen, a mí me hace feliz porque, bueno, pues dar yo creo que es mejor, es mucho mejor que recibir. Y el hecho de ayudar tanto a un animalito, me acuerdo que en un lugar, en un libro leí que el ayudar a un animalito, por más pequeño que sea, estás ayudando a todo el reino animal. Lo mismo que a una persona, ayudar a una sola persona en un servicio, algo, estás haciendo todo eso por la humanidad. A veces yo me he sentido hasta impotente porque digo, bueno, pues yo creo que ahorita me daría vergüenza morirme, ¿no? Porque el día de que, como dicen los religiosos, que el día que llegue y que me muere y que se me aparezca Diosita, ¿no? Dice, bueno, es lo que dicen los religiosos, ¿no? Y que me pregunte qué he hecho, como decía la Madre Teresa, me va a dar vergüenza, ¿no? Yo el hecho de que lo que se haga ahorita siento que es poco. Ojalá que tenga oportunidad de seguir pues apoyando, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que está pasando a nuestros hermanos en Estados Unidos, dices, bueno, pues no puedo ir yo a Los Ángeles, no puedo ser bombera, pero sí, pues me ha pegado mucho por el dolor de esas personas, lo percibo muy fuerte y a veces pues uno se siente impotente, ¿no? Porque quisiera estar ahí, aunque sea ayudando ahí, apoyando a los hermanos pues con alimentos o lo que sea, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros que estamos lejos, pues lo único que a veces, bueno, podríamos ayudar a lo mejor depositando algo y todo, pero yo creo que no olvidar día a día mandar esos pensamientos de amor entre todos. Yo sé que en cierta forma tienen ese poder y hacerlo totalmente incondicional. Yo sé que a veces obviamente sabemos que es karma de ciudad, de país, y es algo en que pues nosotros no podemos pues hacer mucho. Pero sí, en vez de entristecernos, mandar fuerza, fortaleza y pensamientos de amor como los maestros nos enseñan. Nada más era eso, mi querido Enrique, gracias. Gracias, Rosy. Sí, buenas noches, hermanos. Vean, Buenas noches. la carta 10, bueno, la meditación que está cifrada con el número 10, dice, olvídate de ti mismo, trabajando para los demás, y la tarea se convertirá en fácil y ligera para ti. Entonces, es una de las, prácticamente es uno de los requisitos para estar en la sociedad teosófica. Y no se diga para los otros grupos que hay, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo primero que pide? La renunciación de quién, de uno mismo, o sea, de la personalidad. Eso lo tenemos que tener bien claro, porque si nosotros nos creemos mucho,
porque estudiamos teosofía o porque hemos leído, etcétera, etcétera, pues estamos mal, entonces no hemos hecho nada. Al contrario, estamos desandando el camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es la humildad para continuar por este sendero. Y eso es bien importante. Y bueno, tenemos que apoyar desde donde estemos ubicados, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo ir atrás de los animalitos para detenerlos y llevármelo a mi casa o cosas así, pues eso no es posible para mí. Mas, sin embargo, si uno hace lo que puede, desde el punto de vista teosófico, se va a lograr mucho. Y eso no necesariamente es a nivel físico, es a otros niveles, pero que redunda en el poder físico, a donde estamos ubicados. Esa es mi participación. Y así como se comentó lo de los animalitos, pues es lo de otros seres humanos, las plantas, o sea, la vida, el reino. Hay que trabajar por los reinos, porque la vida es una. Y tenemos que continuar con eso. ¿Sí? ¿Cómo? Sin olvidar la renunciación de uno mismo. Pues esa es mi aportación. Gracias, hermanos. Gracias, Enrique. Gracias a Caro. ti, Juan. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Me encanta la dinámica que estás proponiendo. Y pues tal vez el único comentario que tengo de la última lectura, referente al no buscar el beneficio propio en cualquier búsqueda espiritual. O sea, creo que en eso se basaba el maestro cuando le estaba explicando a Sinet que no tenía que haber egoísmo entre sus aspiraciones, y por eso todos los que han ido a la India han ido a buscar dentro de las diversas filosofías, lo han hecho de una manera altruista, con el fin de ayudar a la humanidad, no de salvarse a sí mismos, es decir, no encontrar el nirvana personal, sino más bien ayudar a todos los seres a poder salir del sufrimiento. Ese era el mensaje, creo yo, de más elemental de Cache. Entonces, pues con esto les agradezco mucho su participación, que siempre nos enriquece, por supuesto, y que nos veremos la próxima semana. Para los interesados, saludándolos a todos de corazón a corazón. Gracias por su presencia, por su participación, por su asistencia simplemente, que es una atención que yo siempre agradeceré infinitamente. Así que, pues, muchas gracias, buenas noches y nos vemos.